Chao, shalom, mis apreciados tamidines que pertenecemos a esta tu comunidad de estudios, la comunidad Chagaré Ora. Le habla Antonio Valera y soy tu facilitador en este camino que elegimos vivir de aprender a aplicar la Torá a cada una de las facetas de nuestra vida. Esta semana nos toca interpretar, nos toca estudiar y nos toca aplicar a nuestra vida la Parashá Miketz, porque estamos viviendo un Shabbat de milagros, un Shabbat de sueños, y en todos lados van a leer sobre los milagros y los sueños porque es lo que más se lee en esta semana. Pero en este audio lo que les quiero hablar es de un personaje que no tenía permitido soñar. Este personaje era el hombre más poderoso del mundo, pero no le permitían soñar. Era el dueño del imperio más imponente y más grande de la época, pero no estaba encadenado a tantas estructuras, a tantos mandatos y a tantas viejas leyes que no podía correrse ni un minuto del lugar que ocupaba. En la mala fortuna de tenerlo todo, la mala fortuna de tener todo el poder y no poder nada. Él era el rey, él era el hijo del sol. Ustedes saben que el faraón de Egipto era parte del cosmos mismo y representaba él mismo los tiempos de la naturaleza, los tiempos de los ciclos. Su pulso era el pulso del tiempo de todo el cosmos. Era el hijo del sol. Era hijo del sol y él se levantaba exactamente a la hora en que salía el sol en el amanecer y desaparecía cuando se ocultaba en el exacto momento en que el sol desaparecía en el crepúsculo. Pero todo el mundo pensaba que era exactamente al revés, que en realidad el sol salía y se ocultaba en el momento en que él decidía levantarse o decidía acostarse. Él era parte de un sistema en donde todos eran esclavos. Los esclavos eran esclavos de sus amos, los amos eran esclavos del faraón, el faraón era esclavo de los dioses eran esclavos de la naturaleza. Así como el sol nacía cada mañana y se ponía en la noche, la naturaleza, los ciclos exactos de la naturaleza, la primavera, verano, otoño, invierno, el día y la noche, la siembra y la cosecha, la vida y la muerte, marcaban los tiempos de toda la ideología de Egipto. No había forma de salir de allí, no había posibilidad. El solo pensar con que el faraón cambie su rutina podía llegar a hacer que el cosmos entero vuelva al caos. Las estructuras estaban dadas de esta manera. Era la vida, es lo que nos hace decir a veces de lo que toca. O cuando toca, o si me toca ni que me quite, y si no me toca ni que me ponga. Que así es la vida, que así es el mundo. Que no hay lugar para soñadores en Egipto, porque no hay lugar para soñadores en Egipto. Porque los soñadores, este tipo de gente soñadora, son peligrosos, porque son los que quieren cambiar al mundo. Y Egipto no implica cambio. Y Egipto implica lo rutinario, lo programado, lo gobernado, lo esclavizado. Entonces fíjense en el sueño del faraón. Todos deben conocer y lo hemos escuchado y visto en películas y nos lo han repetido 1000 veces: vacas flacas, vacas gordas y trigo. Pero uno se pone a pensar, miren el sueño, revísenlo para que vean. Resulta que este señor sueña primero con vacas, luego con espigas de trigo. No, por supuesto que no había arepas de maíz en Egipto. O sea, vacas más espigas de trigo es igual a comida. No es muy complejo lo que se comía en Egipto. O vaca o trigo. ¿Está bien? Vaca o trigo es igual comida. Y de pronto primero sueñas que aunque hay mucho y lleno, y después hay poco y flaquito, y otra vez mucho, vacas gordas y rellenas, y después vacas flacas, y después espigas, mucho y lleno, poco y flaquito. Entonces él sueña con comida y de pronto hay mucho y de pronto hay poco, y él se pregunta: ¿qué quiere decir este sueño? No lo puedo entender. Y por eso es que el faraón llama a todos los sabios de Egipto y les dice: muchachos, de pronto mucho y de pronto poco, ¿qué será? Y nadie puede entenderlo, nadie descifra el sueño del faraón. Hasta que de pronto aparece un paisano, y sabemos que el paisano es Joseph, y le dice: cuénteme el sueño, faraón. Y así le cuenta, y el paisano le responde que de pronto hay mucho, quiere decir que va a haber mucha comida, y la parte que dice que de pronto hay poco, quiere decir que va a haber poca comida. El faraón lo mira y dice: wow, eres el hombre más sabio que he escuchado en mi vida. Solo Dios pudo haberte dado ese don mágico de la interpretación. Muchacho, tú no quieres ser el primer ministro de todo Egipto. Entonces, si uno se pone a pensar, este fue el sueño. Y si te pones a pensar en la historia, es una historia bastante ridícula, ¿no? Y bastante infantil. ¿Quién no podía haber entendido el sueño? Porque el tema aquí
El tema aquí no es que Joseph podía interpretar el sueño y lo demás no. Ese no es el tema de la paracha. El tema es que en Egipto no se podía soñar. El faraón no tenía permitido soñar. No había lugar para los soñadores en Egipto. No había forma de cambiar la órbita por donde va el sol. Ese tipo de gente que sueña es peligrosa porque ese tipo de gente soñadora solo quiere el cambio. Solo quiere el cambio en el mundo. Por eso es que los soñadores tratan de ser eliminados en cualquier parte donde se encuentran en la faz de la tierra. Y por eso es que los soñadores siempre debemos estar unidos, unos con otros. Ustedes saben que soñar tiene que ver con que se pasen algunas imágenes en la mente, a veces un poco confusa por la noche, fruto de haber comido algo pesado en la cena, una señal. Pero sueño no es solamente eso. Soñar es el deseo y la condición de estar conectados con un mundo que en realidad no vivimos. Soñar es conectarte con ese mundo que tú deseas, con ese deseo, con ese propósito que quieres lograr. Soñar es animarse a ver más alto. Soñar no es simplemente quedarnos aceptando el mundo tal cual es, sino como nosotros deseamos que sea. Soñar no es simplemente resignarnos a lo que somos, sino trabajar por ver quiénes quisiéramos ser. Soñar tiene que ver con no simplemente caer en el conformismo y el silencio de lo dado y de lo que validamos como dado, a cambio de resignar el poder soñar. Es por eso que en Egipto no se podía soñar. Egipto, ese es el lugar en donde las cosas no pueden cambiar y generalmente no solemos mirar más allá de lo que tenemos enfrente. Y entonces pensamos que lo que tenemos enfrente, el mundo, la sociedad, el país, los gobiernos, sus gobernantes, los dictadores, la vida, la familia, el amor, esto que es y ya es parte del orden, de lo que te toca, de lo que te tocó, y es así. Y tienes que sentarte y dar gracias a Dios por eso. Entonces hacemos eso, ¿no? Hacemos la programación, nos sentamos y nos achantamos y nos conformamos sobre lo logrado en silencio. Y no hacemos más nada durante toda nuestra vida. Y la realidad es que en el imperio de los sueños solamente existe para que los o aquellas que no se pueden conformar a que el mundo es así como es. La realidad es que el imperio de los sueños solamente está para que aquel o aquella que no se puede conformar a que el mundo es así como es. Solamente aquellos que se dan cuenta que el mundo debería ser un poco diferente y que entonces al otro día se ponen a trabajar en eso. Esa gente pasa a formar parte del equipo de los soñadores. Egipto, la palabra Egipto en hebreo, todos saben que es Mirrahim. La palabra Mirrahim viene de la palabra Sahar, y Sahar es algo angosto, es lo estrecho. De la palabra Sar deriva la palabra Sure. ¿Qué es Sure? Un problema. Eso es Egipto. Entonces tenemos que Egipto no es un lugar geográfico, Egipto es un lugar en la mente, es el momento donde tú tienes angostura emocional, angostura de ideas, estrechez de mente. Es donde no puedes desatarte de los problemas. Egipto es el momento, es ese momento en que estamos tan estrechos de mente que quedamos atados a un discurso único al que sea, a un discurso, a un solo pensamiento, a que no lo podemos cambiar porque no nos lo permiten cambiar. A los mandatos una y otra vez, a la realidad social, a las relaciones y los vínculos. Estamos estrechos mentales, estamos atrapados en el palacio estrecho de nuestra mente, en un discurso único, y ese discurso único puede ser de un líder político, de un líder religioso, o puede ser por el mal manejo que tenemos de nuestras propias emociones. Es pues un discurso único de derecha o un discurso único de izquierda, religioso o ateo. También relaciones, como les decía, la convicción que tenemos de que la manera en que decimos o criticamos a los demás es la forma correcta, cuando estamos en realidad haciendo la Lashon Hara. Y es por eso que se la pasan pidiéndonos, rogándonos, intimándonos a que nos vayamos de una vez de Egipto. Es por eso que no las pasamos cantando, y orando en cada Shabbat, en cada oración, para dejar de una vez por todas Egipto, y que finalmente la revolución que va a traer nos regrese esa libertad. Y para empezar a salir debes dar un primer paso, empieza por el primer paso, y ese primer paso es animarnos finalmente a soñar. Les quiero contar una historia
de un tal que me preguntaba algo de negocio. Y dentro de la conversación le pregunté, cuéntame una cosa, ¿de qué vives? Y él me responde, orgulloso, de mi trabajo, panadero. Yo soy panadero. Entonces le respondí, sí, muy bien, pero yo no te pregunté de qué te sustentas, yo te pregunté de qué vives. Entonces me miró y respondió, ok, Rafa, entonces me doy cuenta que lo que usted me pregunta es acerca de mis sueños, porque de lo que yo sueño es de lo que yo vivo. Y créame, mis estimados amigos, que le hice esta pregunta a no menos de 10 personas. Y este fue el chico que respondió un poco mejor. Entonces le quiero decir, él me quiso decir, yo sueño siempre con que soy un panadero. Eso era su sueño. Amigos y amigas queridas, amigas y amigos todos, soñar alto es soñar como este muchacho, porque en su sueño no es un simple panadero, él simplemente no es el que cocina el pan. En su sueño soñaba con reparar el mundo, con alimentar el mundo. Este muchacho ve que hay cosas para arreglar, que hay un montón de indiferencia, hay un montón de resignación, que hay un montón de olvido y que hay un montón de miseria, de hambre, de cosas para arreglar. Entonces se ve a sí mismo, se ve a él arreglando el mundo. Lo interesante es que cuando se despierta en la mañana, su vida, su realidad y sus manos están íntimamente conectadas con sus sueños. Entonces él descubre que no es que vive de lo que le sustenta, él descubrió que él realmente vive de sus sueños. El faraón de la historia una noche decidió empezar a soñar. Porque el faraón comienza a soñar con un Egipto que era imposible de soñar. Y eso es muy interesante, cómo puede ser que el faraón sueñe. Hay un faraón que vive dentro de ti y dentro de mí y nos gobierna. Vive dentro y nos gobierna cada uno de nosotros. Pero ese faraón también está esperando esa noche donde empecemos a soñar. Y les quiero decir algo que es muy importante que recuerden. Que para que el cambio sea real tenemos que saber que para soñar tenemos que poder primero despertar. Porque si no despertamos jamás vamos a saber cuál es nuestra realidad presente, si nos gusta o no, y qué deseamos en esa realidad futura, que allí es donde comenzamos a soñar, ver qué queremos, ver lo que queremos proyectado hacia adelante, ver qué es lo que queremos cambiar, qué es lo que queremos mejorar y dar el primer paso, aprender a soñar. Shabbat Shalom, mis queridos también.